Listo, estoy empezando a grabar la clase. Voy a compartir las diapositivas. Ya para empezar, que sí mi computadora me traicionó. Bueno, entonces vamos a ver hoy día, como les dije, introducción al cálculo. Vamos a usar el libro que está bien explicado y podemos resolver los ejercicios que están. Obviamente, ya deberían haberlo leído todo. Bueno, los tres primeros capítulos que son los que tienen que leer, el 13.1, punto 2 y punto 3. Igual el 13.4 y el 5 es derivadas, básicamente. Bueno, entonces vamos a empezar viendo lo que se llama, lo que conocemos como límites. Entonces, vamos a ver lo que es el límite. Límite de una función. Entonces, vamos a entender lo que, qué significa, a qué queremos decir con límite y cómo obtenerlo. ¿Qué se refiere con límite? Entonces, este es básicamente lo básico de cálculo, no, básicamente en lo cual está fundado el cálculo y el cálculo diferencial e integral. Entonces es muy importante entenderlo bien. Entonces vamos a ver para verlo un ejemplo que pasa con esta función, con x al cuadrado menos 7x más 2. Entonces me dan esta función que va de los reales desde reales sin contar el 3. Recordemos que esta función, ¿se acuerdan que cuando definamos el dominio, no podíamos contar con los números tales que me hagan cero el denominador? Entonces el dominio de esta función son todos los reales. Dominio de f son todos los reales menos el 3. Por lo tanto, no está definido en 3. Entonces, yo no sé cómo obtener el valor de esta función en 3. Bueno, de hecho, no está definido. No hay definición en 3. Si tú dibujas esta gráfica, te va a quedar un hueco en el punto 3. Entonces, en 3, ¿qué pasa si yo evalúo 3? Pues me va a quedar 0 abajo en el denominador y 0 en el numerador. Eso es lo que se conoce como indeterminación. Es decir, cuando tenemos una indeterminación, entonces puede ser que esta función en ese punto tiende a un valor que no sea infinito. Porque si yo evaluara x igual 3 y me diera, yo qué sé, 8 sobre 0, por ejemplo, esto sé que va a infinito, porque la división para 0 es infinito, y sería una asíntota. Pero, entonces quiere decir que en ese punto, en x igual 3, la función se va hasta el infinito y te queda una asíntota. Pero si tienes 0 sobre 0, puede ser que esa función en este punto no es que se va al infinito, sino tiende a un valor. Solo es que no está definido, porque como les dije, en x igual 3 esta función no está definida. Entonces, o puede ser que también se vaya al infinito igualmente, pero no sabemos con seguridad, pero podemos averiguarlo. Entonces, lo que se hace es evaluar en puntos cercanos a 3, puntos muy cercanos a 3. Dense en cuenta que empezamos evaluando de puntos menores que 3 y puntos poquito mayores que 3. Entonces, menores que 3, pero vamos acercándonos a 3 lo más que podamos. Entonces, nos acercamos a 3 y vemos que el valor de f de x, la función como tal, efectivamente no se va al infinito. Es decir, la función no se va, no es una asíntota, sino la función como que se acerca a un valor, tanto por arriba como por abajo. Podemos ver que el valor se acerca a 1. Entonces, como que la función, el valor de la función, recordemos que f de x es la función, el eje y. Entonces, como que la función de acá arriba como que mientras se va acercando a 3, se va acercando a 1, si se dan cuenta, por arriba. No, sí, entre menores que 3, se va acercando a mayores que 1. En cambio, por debajo, entre mayores que 3, también se va acercando por a 1, pero por menores que 1. Entonces, como que se van acercando a este punto, a este punto. Pero como les dije, en este punto no está definido, porque como les dije, la función no está definida cuando x igual 3. Entonces ahí en realidad no está definido, pero sí se va acercando. Entonces eso es lo que se domina como límite. Bueno, es más o menos lo que nos referimos como límite. Entonces aquí está la gráfica de la función. Podemos ver por qué ocurre esto. ¿Por qué ocurre esto? Esta es la gráfica. Se dan cuenta, como les dije, si te vas acercando por x menores que 3, la función va a tender a 1. Si te vas acercando por 3, pero de mayores, también va a tender a 1.
Entonces, ¿por qué ocurre esto? Porque esto es lo que se conoce como una indeterminación removible. Si factorizamos el numerador y multiplicamos por menos 1 aquí, o sea, sacamos el menos 1 como factor común o multiplicamos por menos 1 dos veces, vemos que llegamos a esto. Y en esto yo puedo simplificar esto de aquí. Porque yo sé que x no es 3. O sea, todo esto se cumple para x que no sea 3. Porque si x es 3 no puedo hacer esto. Por eso en 3 no está definido. Pero para todo número que no sea 3, sí está definido. Entonces, para todo número que no sea 3, esta función es idéntica a esta recta. Porque se factoriza esto de aquí. Entonces es idéntica. Entonces la gráfica de esta función va a ser la gráfica de la de acá arriba. Entonces por eso esta cuadrática, como abajo una lineal, te queda una gráfica de esta recta. ¿Ya? Y como les dije, en 3 no está definida. Está lo que se llama un agujero, un hueco, en las cuales no está definida. Entonces aquí podemos ver intuitivamente lo que nos referimos con límite. Entonces esto de aquí, como he dicho, es un límite. Cuando la función puede acercarse, se acerca a un valor L, en este caso ese valor L es 1, la función se está acercando a un valor L de manera arbitraria, o sea, puede ser tan cerca como yo quiera, cuando x, el valor de x, se está acercando a 3. Entonces yo me estoy acercando a 3 de manera arbitraria y también la función se está acercando a ese punto L de manera arbitraria. Entonces eso es lo que está aquí, la definición intuitiva del límite, que f de x, la función, no olviden que la función, cuando hablo de f de x, repito nuevamente, estoy hablando del valor de y. Entonces la función se acerca tanto a L, en este caso es 1, cuando tomo sus valores suficientemente cercanos a C. C en este caso es 3. Por izquierda y por derecha. Entonces por izquierda y por derecha. Sí, hasta aquí es el taller. Todo lo que vamos a ver hoy día es parte del taller. Y de la lección general, bueno, claro, de la prueba de salida del viernes también. Entonces, como les decía, yo tomo valores de x suficientes cercanos a C, por izquierda y por derecha. Entonces, puedo acercarme arbitrariamente. Entonces, ahí digo que el límite de f de x cuando x tiende a 3 es igual a L. O sea, en este caso a 1. Como les dije, estamos hablando, y como vimos arriba, estamos hablando de valores suficientemente cercanos a 3. Es decir, no me interesa qué valor puede ser f en 3. Es decir, f de 3 puede estar así como vimos, no definida en 3, o f de 3 puede decir que, bueno, f de 3 es igual a 3. Entonces la regla de correspondencia me dice que f de 3 es igual a 3, pero no importa, el límite sigue siendo 1. Entonces no me interesa si f de 3 está definida o no, o si está definida por acá o por otro lado. Lo que me interesa es cómo se comporta la gráfica, la función, cerca del punto 3. Cerca, no en 3, cerca. Entonces ahí yo veo que efectivamente por la izquierda, por valores menores que 3, se acerca a valores de 1, la función. Por la derecha, se acerca a valores de 1, pero por abajo, o sea, menores que 1. Pero el punto es que se van acercando a ese valor que está ahí. Entonces no me interesa tanto, no me interesa para nada, mejor dicho, el valor que puede tener la función en ese punto. Más que todo lo que me interesa son los valores que toma la función cerca de ese punto. Entonces usamos notaciones. Esta flecha determina, tiende. X tiende a C en menos, quiere decir que X tiende a C por la izquierda. O sea, eso es básicamente lo que estamos haciendo acá. Por la izquierda, quiere decir C menos. Por la derecha, o sea, valores mayores, quiere decir X más. Ya sabemos que X más por derecha, valores mayores que 3. Y X menos por la izquierda, valores menores que 3. Entonces, y finalmente, si ambos son iguales, ambos límites, entonces quiere decir que x tiende a c por ambos lados. Entonces este aquí quiere decir por ambos lados, este de aquí por derecha y este por izquierda. Entonces, finalmente,
se dice que entonces el límite, entonces la expresión límite de x cuando x tiende a c, de f de x es igual a L. Entonces todo lo que hemos visto, cuando se cumple esto, entonces se dice que el límite cuando x tiende a c de f de x es igual a L. O dicho arriba, el límite cuando x tiende a 3 de f de x es igual a 1. Con el ejemplo que está acá arriba, este de aquí. Entonces el límite cuando x tiende a 3, x se acerca a 3 y f de x se acerca a 1. Entonces, asimismo pueden existir límites como vimos por la izquierda, cuando me acerco por la izquierda o por la derecha. Son los llamados límites laterales. Entonces, límites laterales, cuando yo me voy acercando por la izquierda del valor de c menos, valores menores que c, y por la derecha, mayores que c. Entonces, muy importante es lo que dice aquí, que el límite es único. Si existe, el límite es único. Entonces, aquí, por ejemplo, lo que también les preguntaron en control de lectura, ¿qué pasa si estos dos son diferentes? Si estos dos límites son diferentes, es decir, yo tengo mi gráfica o mi función y aquí está c, por la izquierda me acerco a 1, por ejemplo. O sea, la función está tendiendo a 1. Y por la derecha a 2. Entonces puedo ver aquí en la gráfica que el límite cuando x tiende a 1, a c, que digo, por la izquierda de f de x es igual a 1. Y el límite cuando x tiende a c por la derecha es igual a 2. Entonces, ¿qué pasa aquí? Se dice que el límite general, o sea, por ambos lados, no existe. No existe, porque ese límite debe ser único. Entonces, en este caso se dice que el límite no existe cuando por izquierda y por derecha son límites diferentes. Entonces, eso es lo que está aquí, básicamente, que, como les dije, no depende de si f se encuentra definida en ese punto o si está definida en otro punto que nada que ver por otro lado, no importa. Lo importante son los valores cercanos a la izquierda o a la derecha de C. Entonces, como les dije, debe ser único, es decir, por izquierda y por derecha debe ser igual. O sea, aquí tenemos un ejemplo de una función. ¿Cómo se obtienen los límites? Pues si no hay problemas con el dominio, entonces el límite simplemente se puede obtener evaluando la función en este de aquí. Entonces, por ejemplo, aquí evaluamos por izquierda es U5, por derecha también es 5. Entonces el límite, como los dos límites son iguales, tanto por izquierda y por derecha, entonces el límite a 1 en general se considera que sí existe y es igual a 5. Entonces, una forma más fácil de verlo es la gráfica. Recordemos que esta gráfica es una cuadrática, entonces lo mejor que pueden hacer es completar cuadrados y acuérdense de esta forma, la forma canónica, donde se puede ver el vértice sencillamente. Entonces tú aquí puedes ver que el vértice, recordando cuadráticas, es menos 1,1. Entonces ahí ya puedes graficar la parábola que estaría aquí. Entonces el vértice es menos 1,1 y está la gráfica. Entonces podemos ver que en 5, como les dije, en 1, ¿qué digo? Cuando x es 1, si x viene por izquierda, se acerca a 1, f de x se acerca a 5 y por derecha también se acerca a 5. Entonces por eso se dice que el límite existe y es igual a 5. ¿Ya? Entonces normalmente cuando no hay problemas de saltos ni huecos, simplemente es el valor de la función evaluada en ese punto. Porque ya vamos a ver después que eso básicamente es porque es continuo, pero ya todavía no hemos visto que es continuo, así que no sabemos qué es eso. Entonces, por ejemplo, miren aquí. Algo que también les digo es que la única forma en que pase esto, que el límite no exista, es que básicamente por izquierda llegue a un lado, hay un salto y por la derecha, y en ese mismo punto hay un salto y por la derecha llegue por otro lado. Entonces, esta es la única forma de que esto exista, de que esto ocurra, de que los límites sean diferentes y de que por lo tanto el límite de la función en ese punto
no exista. Entonces, mientras no pase esto, pues el límite va a existir porque por izquierda y por derecha va a ser lo mismo. Entonces, por ejemplo, aquí me muestran otra gráfica. Esta gráfica y me piden hallar estos límites. Como yo les digo, como no ocurre eso que les dije que por izquierda va a un lado y por derecha va a otro lado, entonces no hay problema. Entonces, para todos los puntos el límite va a existir sin problemas. Entonces, en este caso me piden hallar el límite cuando x tiende a -1, básicamente aquí. Entonces quiero ver a dónde tiende f de x. De nuevo, cuando hablo de f de x, estoy hablando del eje y, del valor en y. Entonces, cuando x tiende a 1, por la izquierda, f de x, bueno, es constante igual a 1, entonces también tiende al valor de 1. Mientras cuando f de x tiende a 1 por derecha, vemos que es esta línea, pero el punto es que entre más me acerco a -1, también tiende el valor a 1. Entonces, por lo tanto, por izquierda y por derecha, el límite existe, y es igual, entonces el límite como tal es igual a 1. Como les digo, debido a que es continua, debido a que no hay puntos de discontinuidad, como les dije acá, entonces el límite siempre va a existir tanto en izquierda como en derecha. Por lo tanto, por ejemplo, el de aquí también lo puedo obtener, que sería aproximadamente aquí. No, que digo, 3 medios es acá. 3 medios. De igual manera, aquí si se dan cuenta, por izquierda y por derecha voy a tender al mismo punto. Entonces, por lo tanto, lo puedo obtener. En ambos casos son iguales a -3 medios. Y ya sabiendo este valor, puedo obtener el valor solicitado, simplemente haciendo la resta. Me queda 5 medios. ¿Ya? Entonces, ese es el caso que sí existe. Cuando no existe un límite, como les dije, cuando hay este salto raro. Cuando hay en este salto, por ejemplo, en el punto 2, como les dije de nuevo, no importa el valor que tenga la función en 2, sino los valores que la función tenga cerca de 2. Entonces veo que cuando estoy por 2 a la izquierda, la función tiende a 1, bueno, vale 1 y se queda en 1. Entonces, por ejemplo, aquí puedo ver que el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda es igual a 1. Y cuando el límite tiende a 2 por la derecha, la función tiende a 2. Bueno, vale 2, pero entonces tiende a 2. 2 por la derecha tiende a 2. Entonces, en este caso, el límite no existe. Es decir, el límite cuando x tiende a 2 por ambos lados no existe. Porque para que exista tienen que ser iguales. ¿Ok? Por eso aquí, y esto ocurre en todos los enteros. Se dan cuenta, en todos los enteros hay este salto, esta discontinuidad. Entonces, por eso sabemos que el límite en todos los, por ejemplo, aquí te ponen para x igual 1, por izquierda vale 0, por derecha vale 1, entonces no existe el límite. Y por lo tanto, esta función no tiene límites, no existe el límite de la función para cada número entero, por el salto que hay. ¿Ya? Entonces, pregunten si tienen alguna duda, pregunten. Esto es básicamente límites. Como se dan cuenta, no estamos viendo acerca del valor de la función en ese punto, sino en puntos cercanos. Cómo esos puntos cercanos de la función, a dónde están yendo, básicamente. En el valor de la función, es decir, en el eje y, el valor de y. Entonces, vamos a cómo obtener límites de maneras más sencillas de funciones que ya sabemos. Por ejemplo, el límite de una función constante, como ya lo vimos aquí arriba. Límite de una función constante, o sea, una recta horizontal, es igual al valor de la función a b. Por ejemplo, dada esta función constante, f de x igual a b. Entonces, cuando x tiende a un número c, cualquier c del dominio, entonces ese límite va a ser igual a b, porque la función en todo punto vale b. Entonces, por ejemplo, el límite cuando x tenga a c, a cualquier c, en esta función, va a ser igual a 3. O sea, de 3 va a ser igual a 3 porque es un valor constante. O sea, el límite de una constante es la propia constante. O mismo acá. El límite de la constante es la propia constante. También tenemos que el límite de la identidad. El límite de la identidad, cuando x tiende a un número c, es el mismo valor de c.
Es decir, lo que le estoy diciendo, reemplazo este valor de C en la X. Entonces, eso es una forma de resolver límites cuando no hay problemas del dominio, de que hay aberturas y esas cosas. Entonces, depende de lo que te diga el problema. O sea, si el problema te dice como que, a ver, la forma más fácil de hallar el límite, sí es la gráfica. No hay necesariamente la gráfica, pero si quisieras hacer la gráfica y no está graficada, entonces sí te toca hacerlo. Creo que sí se puede hacer simplemente haciendo cálculos. Es decir, no, creo que sí, no, sí. Ya. Es que depende, mira, este límite, por ejemplo, esto de aquí te permite hallar los límites sin tener que graficar todas estas reglas que vamos a ver aquí. Y aparte vamos a ver cómo sacar el límite cuando hay indeterminaciones, porque aquí estamos sacando límites cuando no hay, cuando no hay indeterminaciones y todo bien. Puedo usar estas leyes que vamos a ver ahorita. Pero cuando hay indeterminaciones, ahí hay que usar otro proceso que ya vamos a ver. Y si la gráfica es lo más sencillo, y claro, y si no está graficado, te tocaría graficarla si quieres usar la gráfica. Entonces, como les dije, la lineal, simplemente si yo quiero ver cuánto vale el límite cuando x tiende a c de la función x, simplemente en c, es decir, este c la evalúa en x. También si queremos sacar el límite de una función multiplicada por una constante, ¿cómo lo obtengo? Pues la constante la puedo sacar del límite y decir que es igual a k por el límite de la función. Se puede hacer. Entonces, en suma de funciones también, si tengo el límite cuando x tiende a c de una suma de funciones, es igual al límite de la primera función, cuando x tiende a c, más el límite de la segunda función, también cuando x tiende a c. El límite de una resta de funciones también. Entonces, cuando esta es una resta, entonces tengo que es igual al, puedo de nuevo así como que el límite lo distribuyo. Básicamente eso es lo que hacen todas estas propiedades, distribuir el límite. Puedo distribuir el límite para f de x y a g de x y restarlos. Ambos tendiendo a c. Y lo mismo en productos. Si tengo un producto de funciones, puedo distribuir el límite para el primero por el límite por el segundo. Entonces también para divisiones, pero tengo que tener una restricción. Aquí es porque cuando debo tener que el límite del denominador no sea cero, porque si el límite del denominador es cero, entonces no puedo hacer esta distribución de límites. Recordemos que divisiones para cero no existen. Como les dije, estas propiedades que estamos haciendo son para obtener límites cuando no hay indeterminaciones, como ese cero sobre cero, que es una indeterminación y que ya vamos a ver cómo resolverla. También de potencia, si tengo el límite de f de x a la n, entonces yo puedo elevar n al límite de x cuando tiende a c de f de x. Entonces, básicamente, y de radical también, pero siempre y cuando esta radical sea mayor que cero cuando n es par, porque recordemos nuevamente que no existen las raíces pares de números negativos. No existen. O sea, sí existen, pero son imaginarios y todavía no hemos visto eso, así que por ahora no existen. Ya. Entonces esas serían las leyes que nos permitirán sacar límites cuando no hay problemas, cuando no hay indeterminaciones. Por ejemplo, en este caso, aquí hay un ejercicio resuelto, que me piden sacar el límite cuando x tiende a menos 1 de 2 menos x. Bueno, no, me dicen que eso es a. Y me piden hallar logaritmo me dicen que f de x es igual al logaritmo base x de 9. Me piden hallar f de a. Entonces, por ejemplo, sabemos que, como les dije, este límite de esta resta puede ser distribuida el límite para 2 y el límite para x. Entonces me va a quedar que el límite cuando x tiende a menos 1 de 2 menos el límite cuando x tiende a menos 1 de x. Entonces aquí, este de aquí es una constante. Entonces ese límite va a ser 2. Y este menos, este se acuerdan que es la identidad. Entonces simplemente este menos 1 lo reemplazo en x. Y te va a quedar 2 menos 1, que es igual a 3. Entonces obtienes que a es 3. Y ahí ya simplemente obtienes el valor de f de 3, que te queda 2.
también puedes hacer esas propiedades cuando ya te dan los límites de diversas funciones y te piden calcular estos límites más complejos, que sería la división de dos límites, aquí también división de dos límites, etc. Entonces, hacemos las propiedades. Aquí en este límite sería el límite del numerador dividido por el límite del denominador, siempre y cuando este límite no sea cero. Ya vamos a ver después si es cero o no es cero. Entonces aquí este límite, puedo distribuir esta resta, puedo distribuir esta suma, y este límite ya lo puedo sacar, que es 1. Este también es 1. Este me lo dice el problema, que es 4. Y este límite me dice también el problema, que es 2. Entonces reemplazo y me va a quedar 4 menos 1 sobre 1 más 2, y eso es 1. Entonces aquí también tengo el límite este segundo, que lo puedo sacar usando las propiedades. Como les dije, aquí si me quedaba 0, entonces no tenía que deshacer todo lo que hice, porque no se podía. Pero como no me quedó 0, entonces no hay problema. Está bien lo que hice. Acá también divido el límite, sabiendo que esto no debe ser 0. Entonces este radical lo saco, también sabiendo que esto no puede ser negativo. Y acá también saco la potencia sin problema. Entonces este límite ya lo sé, sería 2 al cuadrado. Y el límite de acá abajo también ya lo sé, que es 4. Entonces 2 al cuadrado sobre raíz de 4 y te queda 2. Y finalmente acá tienes otro ejercicio que te piden ahí el signo de un límite. Entonces este límite también es una resta, lo puedes dividir entre el límite del primero menos el límite del segundo. Este es una división, también lo puedes hacer división de dos límites, menos este límite que está aquí. Entonces este límite ya lo sabes, de nuevo ya te lo da el problema, este límite también. Y este límite lo puedes sacar, como ya les dije, el límite de un valor constante, si es el valor constante, 4 sobre 2 menos 4, y ahí sacas el valor y te queda que es menos 1. Entonces esto es como se obtiene usando las propiedades que vimos arriba. Límites, cuando los límites no tienen indeterminaciones. Pero ahora, ¿qué pasa si ocurren indeterminaciones? Es decir, si cuando yo reemplazo, cuando yo quiero reemplazar los valores de x, del límite, para obtener el límite, me sale que es 0 sobre 0. Entonces, para eso necesitamos, como dice aquí, evitar las indeterminaciones y proceder con la evaluación respectiva. Y para poder eso, debemos saber conceptos algebraicos para poder hacer lo que se llama eliminar la indeterminación. Entonces, por ejemplo, aquí unos ejercicios. Miren, si tú quisieras resolver este ejercicio, o sea, obtener este límite, evaluando x igual 4, va a pasar que te va a quedar 20 raíz de 29 menos 4, menos 5, sobre 4 menos 4. Entonces arriba te queda 25, raíz de 25, menos 5, sobre 4 menos 4. Te queda 5 menos 5, sobre 4 menos 4. Y esto es igual a 0 sobre 0. Entonces aquí hay una indeterminación, entonces debo encontrar una forma de deshacerme de esa indeterminación, porque así podré saber si este valor, si efectivamente cuando x tiende a 4 esta función, esta expresión tiende a un valor, o tal vez si se va hasta el infinito como en forma de una asíntota vertical u horizontal. Entonces, ¿cómo hago eso? Pues cuando tengo este tipo de radicales, lo que se hace es multiplicar por la conjugada. Recordemos que usamos en realidad es a menos b por a más b, y esto es igual a a cuadrado menos b cuadrado. Entonces básicamente este producto notable es el que usamos, es el mismo producto notable que usábamos para racionalizar, por ejemplo, porque queremos deshacernos de esta raíz. Entonces lo multiplico, debido a que aquí hay menos, lo multiplico por raíz de 29 menos x más 5, raíz de 29 menos x más 5, y esto me queda, aquí como les dije, este se eleva al cuadrado el primero, entonces se simplifica con la raíz, y acá me te queda menos 5 al cuadrado, 25. Entonces te queda 29 menos x menos 25. 29 menos 25 es 4. Entonces te queda arriba 4 menos x menos 4 y el resto de acá, que no le hicimos nada. Entonces aquí ya puedes ver que efectivamente vamos a poder lograr lo que se llama
deshacernos de la determinación. ¿Se dan cuenta? Este producto, lo que está aquí arriba, ¿por qué es a 5? ¿Cómo? No entiendo. No entiendo tu pregunta. 5, o sea, aquí hay varios 5, pero son los que están aquí. ¿Por qué? y- ¿Por qué el límite se vuelve negativo? Ya eso les voy a explicar ahorita. El límite, ¿por qué se vuelve negativo? Profe, Este 5, sí, dime, dime. la X usted la reemplazó con A4. Ahorita no, todavía no lo he hecho. Estoy por aquí. Pero sí se reemplazará para 4. Entonces, aquí arriba sí la reemplacé por 4. Sí, en esa. Sí, aquí lo reemplacé en 4 y me quedó 0/0. Entonces hay una indeterminación que tal vez pueda removerla, que es lo que estoy haciendo aquí. Para removerla, básicamente multiplico por la conjugada y me queda esto que está aquí. Ahora, cuando estoy aquí, yo quiero esto de aquí que sea igual a lo que está aquí abajo. Entonces esto no es igual a lo que está aquí abajo. Entonces aquí básicamente lo que hacen es multiplicar por -1 y por 2 veces. Entonces este -1 lo multiplican por 4 menos x y se transforma en x menos 4. Y el otro -1 lo sacan fuera del límite. Por eso te queda menos límite de x cuando tiende a 4, x menos 4. Entonces hicimos esto porque ahora sí es idéntico el que está aquí arriba con el que está aquí abajo. Y ya lo puedo simplificar. De nuevo, esta simplificación se puede hacer ya que x no toma el valor de 4, sino toma valores cercanos a 4. Cercanos a 4. Entonces, una vez que simplifico, ya veo que se me va la indeterminación. Se va la indeterminación y entonces yo puedo hallar el límite simplemente evaluando x igual 4 en lo que queda. Entonces lo que hago es evaluar x igual 4 una vez de haber simplificado la indeterminación y me va a quedar 1 arriba, abajo me queda raíz de 29 menos 4 más 5. Ay, claro, aquí el menos que está aquí afuera. Entonces me queda menos 1 sobre 5 más 5. Raíz de 29 menos 4 es raíz de 25 y eso es 5. Y esto es el 1 menos 10 que está aquí. Y entonces ahí pude obtener el límite de esta función cuando x tiende a 4. Como les dije, aquí está indeterminado, es decir, si yo evalúo en 4 para ver cuánto vale la función justo en ese punto, veo que no lo puedo obtener. Entonces yo lo que quiero saber es por qué esa función es indeterminada. Allá. Y entonces lo que quiero hacer es deshacerme de la indeterminación. Entonces cuando tengo radicales hago este producto. Y ahora, ¿por qué hice este negativo? Es por como que les dije, porque aquí hay 4 menos x. Yo no quiero que me quede 4 menos x, yo quiero que me quede x menos 4. Entonces yo lo que hago es multiplicar por -1 dos veces. Ya saben que -1 por -1 es 1 al cuadrado. -1 al cuadrado, ¿qué digo? Y esto es igual a 1. O sea, estoy multiplicando por 1 básicamente. Y como multiplico por 1 no pasa nada. Entonces un -1 lo multiplico por este, que me va a quedar x menos 4 y x. Y el otro -1 lo saco fuera del límite. Entonces lo pongo aquí. Menos límite de x. Y eso lo hice porque quería que este sea igual que el que está aquí abajo. Entonces ahí ya lo pude simplificar. Esto no es este no es del libro, el libro de Apol, de Carlos de Apol, el libro de la Espol. Esto es en los módulos. Esto está en módulos. Ay, ¿cómo se? Pues el resto, aquí 29 menos 25 es 4. Y el menos x, así se obtuvo. Este libro está en los módulos. Este libro está en los módulos, el capítulo 13, para que lo puedan revisar. Ustedes lo pueden tener. Igual yo voy a subir con todos los apuntes lo voy a volver a resubir en las diapositivas con todos los apuntes que he hecho. Entonces, así se saca este límite. Ahora, Fue, entonces no está en el libro. Ese,
ese tema. No está en el libro de la Spolen, este que está aquí. Aquí no está. Está en módulos que yo subí hace un mes casi. Yo le subí exactamente este PDF. Está subido en módulos de introducción al cálculo y ahí lo pueden descargar. Entonces, que debieron haberlo leído para el control de lectura, por cierto. Así que se me hace raro que no lo hayan leído. Lo primero que está en gris, esto lo hice para ver que efectivamente es una indeterminación. Es decir, si yo evalúo 4, me queda 0/0. 0/0 es una indeterminación, es decir, yo no sé su valor así como está. Puede ser que sea infinito, puede ser que sea otro número. Entonces yo así sé que tengo que hacer este proceso de factorizar, de tratar de eliminar arriba con abajo, lo que me hace 0 arriba, lo que me hace 0 abajo, para ahí ya poder obtener el valor del límite. Entonces aquí voy a hacer lo mismo. Tengo en cambio esta función, aquí no es 41, es 2, está mal. Entonces tengo esta función. Entonces aquí lo que yo hago es evaluar 2, por ejemplo. Si me pidieran hacer este límite, yo evaluaría 2. Si yo evalúo 2, voy a ver que me va a quedar de nuevo 0/0. Yo evalúo 2 en la X, me va a quedar 0/0. Entonces quiere decir que hay una indeterminación. Es decir, yo no puedo saber este límite. Puede que sea un valor o puede que sea infinito, no lo sé. Entonces, por lo tanto, yo debería hacer lo mismo que hice acá arriba, tratar de simplificar lo que me hace 0 arriba con lo que me hace 0 abajo. Entonces, como 2 me hace 0, recordemos lo que vimos de polinomios, el teorema del factor, quiere decir que x menos 2 divide tanto arriba como abajo. Por lo tanto, yo lo divido para x menos 2. De hecho, se divide 2 veces porque es cuadrático, porque me queda x2 cuadrado. Entonces, yo dividiendo x menos 2 para arriba y para abajo, me va a quedar que este factor, el numerador, mejor dicho, es igual a x menos 2 al cuadrado por x más 3. Y el denominador es igual a x menos 2 al cuadrado por x menos 6. Entonces, este producto es igual a esto y este producto es igual a esto. Entonces, ahí yo puedo ver el término que me produce la indeterminación, que es este x menos 2. Y ahí ya lo puedo simplificar. Entonces, simplifico este término, que es el que me produce la indeterminación, y me queda que ese límite va a ser igual a cuando x tiende a 2, pues de sobre x más 3 sobre x menos 6. Aquí ya no tengo esa indeterminación. Ya si yo evalúo 2 aquí arriba, ya no va a ser 0 ni acá tampoco. Por lo tanto, ya puedo obtener el límite simplemente evaluando. Entonces obtengo el límite simplemente evaluando. Y evalúo y me queda, evalúo el 2 y me queda 5 menos 4, 5 menos 4. Ahora, como me preguntan cómo se obtiene cómo se descompone, como les dije ahorita, división sintética o división normal, yo sé que x menos 2 es un factor, porque esto me queda 0. Recuerden el teorema del factor. Como cuando evalúo 2, me queda 0 aquí, queda 0 acá, entonces yo sé que x menos 2 es 0. Entonces hago la división sintética. Por ejemplo, esta división sintética sería, a ver si me acuerdo, 1 menos 1, menos 8 y 12. Entonces aquí pongámosle, yo pongo acá. Entonces aquí baja el 1 por 2. Te queda 1. Te queda aquí 2, menos 6, menos 12 y 0. Entonces te queda que este producto que está aquí arriba es igual a x al cuadrado más x menos 6 por x menos 2, usando división sintética. El residuo es 0, por lo tanto sí es un factor. Ya igual ya iba a saber que me iba a quedar esto. Y aquí simplemente lo factorizas, como ya sabemos cómo factorizar. Entonces, división sintética. Entonces, así se puede sacar los factores del numerador a pesar de que es un poquito grande. Y el del denominador también. Entonces, una vez que me deshice de la indeterminación,
yo puedo ya simplemente evaluar x igual 2 y puedo obtener el límite. Entonces el límite cuando x tiende a 2 de esta expresión va a ser igual a menos 5 cuartos. La función como tal, les repito, la función como tal no está definida en x igual a 2, no va a estar definida, es decir, no sé en x igual a 2 cuánto vale, pero yo sé que, no, vamos acá abajo. Yo sé que por izquierda, bueno, no estoy seguro si sea por izquierda mayor, pero algo así ocurre. Que por izquierda se acerca a ese punto, menos 5 cuartos, y por derecha también. Y aquí no está definido, así que es un hueco. Entonces así se obtienen los límites cuando te quedan de indeterminación 0 sobre 0. Cuando tú quieres evaluar, te queda 0 sobre 0, entonces tienes que sacar alguna forma de sacar el término que te produce la indeterminación. Y en este caso es x menos 2. Simplificas y ahí ya puedes obtener el valor como tal. Y aquí hice lo mismo, pero era un poco diferente porque eran radicales. El punto es que se simplifica. Y ahí puedes sacar la indeterminación. ¿Ya? Entonces, ese es cuando, como les dije, este es un caso. Puede ser que la indeterminación te dé 0 sobre 0 y ahí puedes obtener el valor. Pero también puedo obtener asíntotas. Entonces, pueden ocurrir que salen asíntotas horizontales, verticales o oblicuas. Entonces, aquí está más o menos la definición que ya vimos de asíntotas. Bueno, no hemos visto de hecho, pero porque aquí estamos usando límites, pero puedes tener una idea. Aquí te dicen que cuando x tiende a c por la izquierda, f de x tiende a más infinito o menos infinito. Básicamente es la asíntota vertical que estamos hablando. Es decir, que cuando x tiende a c, cuando x se va acercando a c, f de x se va hacia el infinito o hacia el menos infinito. Y por derecha también. Entonces, por ejemplo, eso es una asíntota vertical. La asíntota horizontal quiere decir que cuando x tiende hasta menos infinito o hasta más infinito, cuando x tiende hasta más infinito, es decir, cuando x se va hasta el infinito, la función f de x tiende a un valor c. Por eso se dice que es asíntota. Y por la izquierda también. Tiende un valor c. Y la oblicua te dice que es cuando el límite de, que si, recuerden la asíntota oblicua, que la función tiende a una recta y igual a mx más b. Entonces, eso ocurre cuando se cumplen una de estas condiciones, que cuando x tiende al infinito de f de x sobre x, te queda m. Y cuando el límite cuando x tiende al infinito de f de x menos mx es igual a b. Entonces se tiene que cumplir estos dos límites para decir que hay una asíntota oblicua en esa función. Por ejemplo, bueno, oblicuas no he visto hasta ahora, así que no creo que salgan. Pero por ejemplo, una asíntota vertical se puede ver. Como les dije, por ejemplo, yo quiero saber este límite. ¿Qué es lo que yo haría primero? Puedes reemplazar 2 para ver si ocurre una indeterminación. Si se dan cuenta, cuando yo reemplazo 2 básicamente, ¿qué es lo que está haciendo aquí? Bueno, 2 por la derecha, poquito mayor que 2. Arriba me queda 8. De hecho, me va a quedar un poquito mayor que 8, creo, si mal no me equivoco. Bueno, no estoy seguro, pero me queda 8. Y abajo me queda un poquito mayor que 2, menos 2, me queda 0, un poquito mayor que 0. Entonces, como les dije, si ocurre que yo tengo 8 sobre 0, es decir, cualquier número sobre 0, eso no es indeterminación, eso es básicamente una asíntota vertical. Entonces, yo ya no tengo nada que hacer ahí, yo sé que hay una asíntota. Entonces, esta gráfica, por ejemplo, en x igual 2, tiene una asíntota. Por ejemplo, que cuando x tiende a 2 por mayores, se va hasta el más infinito. Y cuando a x se tiende por izquierda, va hacia el menos infinito. Entonces, en este caso pueden ver que hay una asíntota. En este caso no hay límites, no existe límite, porque
básicamente no es como vimos antes que por izquierda va a un lado y por derecha va al otro lado. Ahí sí, sí existía el límite, pero aquí no, porque estamos yendo asíntotas, básicamente. Por eso ese límite no existe en x igual 2. En x igual 2 lo que hay es una asíntota. Y ocurre cuando les dije que tenemos un entero dividido para 0. Entonces, en este caso no hay nada más que hacer. Aquí está la gráfica. Podemos ver que efectivamente hay una asíntota vertical en x igual 2. Por derecha va a ser más infinito y por izquierda va hacia el menos infinito, que también es lo que está aquí. Entonces, aquí por izquierda es porque es menos infinito, porque aquí estoy por izquierda de 2, es decir, los valores menores que 2, poquito menores, como el 1.9999. Entonces, valores poquito menores que 2, entonces, pero cuando yo resto ese poquito menor que 2 menos 2, te queda un poquito menor que 0, es decir, un número negativo. Por eso este de aquí se va hasta el menos infinito. ¿Ya? Entonces, vamos continuando. Aquí hay ejercicios. Por ejemplo, aquí me piden saber el que determina el valor de x para el cual se obtiene la indeterminación. Esta es la indeterminación que yo busco. Cuando tengo esta indeterminación es cuando cuando voy a tratar de factorizar arriba y abajo para ver si puedo obtener el límite. Entonces me preguntan para qué valor de x ocurre esto. Bueno, aquí lo puedo ver, por ejemplo, que para que el denominador sea 0, tiene que ser 3, porque 3 menos 3 es 0, y arriba también se hace 0. 3 menos 3 al cuadrado es 9, 9 menos 9 es 0. Acá abajo debe ser menos 5x, se hace 0 acá abajo y arriba también se hace 0. Y acá abajo sería 2, porque 2 me hace 0 el denominador y 2 también me hace 0 el numerador. Entonces, esos son los valores que producen la determinación. Entonces, vamos a ver, como les dije, si yo quisiera obtener el límite cuando x tiende a 3 de la primera, yo ya sé que este valor, el 3, me produce indeterminación de la forma 0 sobre 0. Entonces, en ese caso, yo no sé si ahí en ese punto 3 puede haber, o como les dije, o una asíntota, o puede que el límite sí exista, en este caso. Entonces, no sé cuál de las dos puede ser. Cuando tengo un número sobre 0, ahí sé que es una asíntota, pero 0 sobre 0 no sé. Entonces, lo que tengo que hacer es deshacerme del valor que me haga la indeterminación, que en este caso es x menos 3. Entonces, ¿cómo hago eso? X sobre x tiende a 3. Aquí este es diferencia de cuadrados. Sobre x menos 3. Y esto es igual. Entonces simplifico ahí. Como les dije, no estoy tomando valores 3. No estoy tomando el valor 3, sino valores cercanos a 3. Entonces este límite va a ser igual a este otro límite. Que este límite sí lo puedo obtener. Es simplemente evalúo el 3. 3 más 3, 6. Entonces ese límite, sí ha existido el límite. Entonces esta función, de hecho, como les dije, esta función es idéntica a esta de acá, sin contar al punto 3. Porque en el punto 3 no está definida. Es decir, esta gráfica de la primerita sería una línea recta. Sería x más 3, sería así más o menos. Por ejemplo, aquí 3. Entonces en el punto 3,6, lo que pasa es que hay un hueco. Y ahí sigue. Entonces esa sería la gráfica que está aquí. Entonces no hay asíntota, pero sí hay un huequito ahí, pero puedo ver que el límite cuando voy por la izquierda es a 6 y cuando voy por la derecha también es a 6. ¿Ya? Entonces eso les recomendaré que hagan con los dos que sobran, que se puede hacer. Entonces, es más fácil, como dijo el compañero, y sí efectivamente verlo de una gráfica, los límites. Mucho más fácil. Por ejemplo, me dan esta gráfica y me piden determinar los límites que están aquí.
me dice determine el límite cuando x tiende a menos 2 de f de x. Entonces, en este caso, por ejemplo, es el que está aquí, x cuando tiende a menos 2, es decir, a este punto. Entonces yo veo por la izquierda, el límite cuando x tiende a menos 2, pero por la izquierda, ¿cuánto es? Entonces yo voy viendo. ¿A dónde me voy acercando? En y, cuando yo me voy acercando a menos 2, por la izquierda. Pues para todos los casos vale 2. Entonces, sí, de hecho me sigo quedando en 2. No es que me voy acercando a 2, pero igual visto desde el punto de vista de límites, me estoy acercando a 2. Por lo tanto, este es 2. Y el límite cuando x tiende a 2 por la derecha, cuando yo me acerco a 2 por la derecha, en cambio voy por este lado, me estoy acercando a 2 por la derecha, aquí está 2. ¿A cuánto tiende el valor de f de x? Se pueden dar cuenta que es a menos 1. Por lo tanto, ese límite es igual a menos 1. Ahora, como estos dos límites son diferentes, es decir, como si yo me acuerdo, si yo me acerco por la izquierda, es diferente que yo me acerque por la derecha. Entonces, este límite no existe. No existe. No existe este límite porque es diferente por izquierda que por derecha. Ahora, vamos a hacer el siguiente. Me dicen que determine el límite cuando x tiende a 2 de f de x. F de x, bueno, es la función que está graficada. Entonces, cuando x tiende a 2, el 2 es aquí. Entonces, yo veo que voy por la izquierda. Tengo que ver a cuánto tiende el límite. Cuando x tiende a 2 por la izquierda, yo veo que la función se va acercando a 1. Entonces, ese es el límite. En cambio, si yo voy por la derecha, mientras me voy acercando a 2, yo veo que la función también se vuelve a acercar a 1. Entonces, el límite es igual a 1. Como ambos límites son iguales, entonces yo puedo concluir que este límite sí existe y es igual a 1. A pesar de que si se dan cuenta, como ya hemos visto varios casos, la función evaluada en 2 no está definida. O sea, en la función en 2 hay un hueco, no está definida. Eso no importa. Como les dije, lo importante son los valores cercanos a 2. Entonces, en este caso no importa el hecho de que la función en 2 no esté definida. O puede darse el caso que en 2 la función esté definida acá arriba. Yo qué sé, entonces por aquí digamos que f de 2 es igual a 5. No importa, el límite sigue siendo igual, sigue existiendo, porque por izquierda me acerco a un punto, por derecha también. Finalmente, en x igual 3, yo veo que por izquierda me acerco al menos 1 y por derecha también me acerco a menos 1. Entonces ese límite sí existe porque ambos límites son iguales y es igual a menos 1. ¿Ya? Entonces así se obtienen los límites gráficamente, es bastante más sencillo. Solo tengo que fijarme a qué valores de y tiende la función según yo me voy acercando a un punto en específico de x. Y para que exista tienen que ser en ambos lados iguales, de izquierda como que de por derecha. En este caso no existía porque por izquierda es un valor, por derecha es otro. En este caso sí existe, en este también. ¿Ya? Pregunte si tiene alguna duda. Si no, para continuar. Entonces, vamos continuando. ¿Mister va a cambiar de tema? ¿O va a Sí, ser en el mismo? creo que no hay otro Ah, más. Más hay otro más. Eh, como les dije, el A es por izquierda. Mejor lo dejo ahí nomás porque igual, no, el aquí es casi lo mismo. Como les dije, por izquierda, en el caso del punto que yo puse, en este caso este punto o sea,
como les digo, en ese punto, el 2, el límite en 2, si yo pongo un punto acá arriba, no importa. No importa el valor que tenga 2 en ese punto. O sea, no importa. El límite cuando x tiende a 2 va a seguir siendo 1. No importa. Puede ser que no esté definida, puede ser que esté definida acá arriba. Igualmente el límite va a seguir siendo igual a 1. Como les dije aquí en el A, no existe porque por izquierda tiende a un valor y por derecha tiende a otro. Y el resto sí existe porque por izquierda tiende a 1, por derecha tiende al mismo. Entonces por eso sí existen todos estos límites. Entonces vamos a hacer otro más. Me piden este valor, esta gráfica, x al cuadrado más 1 para x menor o igual que 0. Entonces x cuadrado más 1 sería así, aquí, para x menor o igual que 0. Y x menos 3 para x mayor que 0 sería aquí cerrado porque se incluye, y acá debería ser abierto porque no incluye. X menos 3 sería de aquí. Ya. Me dicen esta gráfica y me piden que determine esto. Primero, este límite, ¿cuánto sería? El límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de f de x. El límite cuando f de x tiende a 0 por la izquierda. Correcto, es 1. 1, sí. Correcto, es 1. Entonces es 1 porque por la izquierda la función está tendiendo a 1. Por la derecha, ¿cuánto sería? -3. -3. Correcto, menos 3. Menos 3. Por lo tanto, aquí también es menos 3. Y finalmente, este de aquí. No existe. No existe, correcto. No existe porque son diferentes como izquierda por derecha. No existe. Entonces, en este caso no existe el de aquí. ¿Puedes repetir el de la derecha? El de la derecha es menos 3 porque yo me voy acercando. Este punto de aquí es menos 3. O sea, es menos 3 en Y, mejor dicho. Entonces yo por derecha de 0, yo me voy acercando por acá. Entonces me voy acercando mientras me voy acercando a 0, este es 0 por si acaso. Aquí es x igual a 0. Entonces me voy acercando a 0, veo que la función se está acercando a menos 3. Por eso es menos 3. Se va acercando a menos 3 hasta que aquí. Obviamente no está definido aquí. En x igual 0 no vale menos 3, pero no importa eso, lo que importa son los valores cercanos. Yo veo que efectivamente la función sí está tendiendo a menos 3. Entonces por eso el límite es menos 3. Y este límite aquí no existe porque son diferentes. ¿Ya? Entonces eso sería límites. Como les digo, importante es ver izquierda o derecha, y para que exista tiene que ser, y para que sea único, para que exista tiene que ser único, es decir, por izquierda y por derecha tienen que ser iguales. Eh, entonces eso quiere decir que, por ejemplo, si hay estos saltos, que como el de aquí, entonces no existiría en ese punto, porque por izquierda iría a un lado y por derecha iría a otro lado. Ya, entonces sería límites. Ahí finalmente podemos hacer, bueno, creo que sí alcanzo. Entonces este de aquí, por ejemplo, ¿cómo lo haría? Te dicen que te dan este límite y te piden hallar esto. Entonces recordemos las propiedades límites. Esta raíz la puedo sacar. Límite cuando x tiende a de f de x al cubo más 2g de x más 6 menos k al cuadrado sobre 2k. Entonces este límite, esta raíz la puedo sacar por una de las propiedades que vimos, siempre y cuando este límite no sea negativo, porque si este límite es negativo, entonces no se puede hacer esto. Entonces aquí este límite, esta división, yo la puedo, recuerden que también existe una propiedad que puedo hacer una división del límite del numerador, de lo que está en el numerador, más 2g de x más 6 menos k al cuadrado
sobre lo que está en el denominador. El límite cuando x tiende a, básicamente distribuyo el límite en el numerador con el denominador. Y me queda esto. Entonces voy a continuar acá arriba. Aquí puedo distribuir este límite para cada uno de los sumandos. También se puede hacer. Entonces, por ejemplo, este me va a quedar raíz del límite cuando f de x al cubo, mejor dicho. F de x al cubo menos 2g de x más 6 menos k cuadrado sobre 2k. Límite cuando tiende a. Ay, aquí. Chamanas largas. No dividí el límite. Entonces el límite cuando x tiende a de 2g de x más el límite cuando x tiende a. Básicamente distribuye el límite para cada uno. Y acá también. Aunque ya lo podría sacar, pero ya mismo lo saco. Entonces aquí puedo tener, por ejemplo, este de aquí también hay otra propiedad, que este cubo lo puedo sacar. Me va a quedar que esto es igual al cubo del límite cuando x tiende a de f de x. Entonces el cubo lo saco. Más, aquí puedo sacar el 2 también. Límite cuando x tiende a de g de x. Aquí este límite ya lo voy a obtener. Recordemos que esto es una constante porque no tiene ninguna variable x. Entonces el límite de una constante es la propia constante. Es decir, esto es igual a más 6 menos k cuadrado. Y acá abajo te queda también es otra constante, 2k. Entonces este límite te va a quedar 2k. Finalmente este límite ya lo sé. Me lo dice aquí que es k. Entonces esto va a ser igual a raíz de k cubo. Me lo dice el problema, esto es k. Más 2 veces, este límite también ya lo sé, me lo dice el problema. K menos 3. Más 6 menos k al cubo sobre 2k. Entonces aquí puedo simplificar. Por ejemplo, puedo simplificar este k cubo con este menos k al cubo. Aquí va a ser 2 por 3 menos 6. Se va con el más 6. Y me va a quedar que esto va a ser igual. Me va a quedar que esto va a ser igual a... Un ratito que algo está pasando a mí. Algo le está pasando a mi laptop y no puedo ver qué es. Entonces, como les dije, aquí puedo terminar y me va a quedar 2K. En serio, si no sé por qué. Ya. Bueno, dejémoslo ahí. Ya, Mister, pero quedó, ya. no queda 2K sobre 2K porque Sí, ahí, ya. queda 2K sobre 2K. Sí, Que lo queda igual a 1. extraño. Ajá, igual a uno. Entonces todo Ujú. queda bonito. No hay problemas con el denominador, no hay problemas con la raíz. Todo queda bonito. Es que algo le pasó a mi computadora, pero ya se recuperó, parece. Ya. Entonces ese sería un ejercicio de límites también. Entonces vamos a ver continuidad. Ya de una porque ya estamos un poquito con el tiempo. No sé qué me da. Entonces, continuidad. ¿Cómo sabemos cuando una función es continua? Naturalmente podemos ver que es continua cuando no existen esos saltos abruptos, como a veces hay. Y por lo tanto, entonces podemos decir que es continua. Entonces aquí vemos tres ejemplos, tres casos de funciones.
Entonces miren en este caso. En este caso, como ya vimos, el límite no existe de f de x, porque por izquierda va a un lado y por derecha va a otro lado. Entonces no existe. En este caso, el límite sí existe, porque por izquierda va a un lado, por derecha va a otro lado, pero la función en ese punto no vale ese límite, si no está fuera, es diferente. Pero si tenemos que el límite existe, por izquierda, por derecha, y la función en ese punto está evaluada, justamente como ese límite, entonces decimos que la función es continua. Entonces, en este caso es continua, en estos dos casos no son continuos. No son continuos. Por ejemplo, tenemos aquí, esta es la definición como tal, me dice que es continua en un punto, si tenemos que se cumple lo siguiente, si tenemos que se cumple que existe un número que está conectado con f de x, bueno, un número que para c, mejor dicho, es continuo en c, si para f de c existe el valor, existe, es decir, no está un hueco que no está definido, sino para f de c existe un valor en el conjunto de llegada, tal que está definida. También tenemos que tener que en x igual c debe existir el límite. Existir el límite de f de x, es decir, cuando vengo por izquierda, como cuando vengo por derecha son iguales, que es básicamente lo que está aquí, por izquierda y por derecha. Y además se debe cumplir que en f de c, el valor de f de c es justamente ese límite, ese punto. Entonces, si no se cumple alguno de estos, decimos que no es continuo. Entonces, también tenemos definiciones de continuidad lateral, por izquierda, por derecha y por izquierda. O sea, cuando se cumple cuando solo uno de estos dos límites se cumple. Cuando se cumple que es por izquierda o solo por derecha. Y cualquiera de esos dos es igual a la definición de f de c. Entonces decimos que el límite solo es por lados. Por izquierda o por derecha. Entonces, tenemos que continuar un intervalo. Decimos que la función es continua en este intervalo si es continua en cada punto dentro del intervalo. Pero también decimos que es continua en un intervalo cerrado, es decir, incluyendo a A y a B, si aparte de ser continua en cada punto del intervalo, también es continua por derecha en A y continua por izquierda en B. Son continuas por derecha en A y por izquierda en B. Ahí cuando se cumple esto, es decir, se cumplen estas continuidades, la continuidad también cumple a A y a B. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, les digo aquí un ejemplo rápido. Digamos que yo tengo la función no está fallando esto aquí. Ya yo tengo la función y digamos que en este intervalo yo tengo que la función, por ejemplo, es así. Entonces yo sé que la función es continua en todos los puntos, pero por ejemplo en los intervalos no es continua porque el límite por la derecha sí existe, sería este valor, pero la función no está definida en ese punto. Entonces en este caso sería el límite entre A y B, abierto. En cambio, si fuera que sí estuviera definido, en ese punto, es decir, el límite por derecha en ese punto es igual a la definición de la función en ese punto, entonces la continuidad es en A cerrado, B cerrado, por ejemplo. O también puede darse, por ejemplo, que si la gráfica, digamos que es así, digamos que acá no está definido, entonces aquí es abierto, pero digamos que acá no está definido y se tiene que en A, la función está definida por acá arriba, por ejemplo. Entonces tampoco se cumple la continuidad por derecha porque el límite, cuando esta función está tendiendo a, es diferente de la definición de la función en A. Por lo tanto, aquí también sería en A abierto como AB abierto. Es decir, es continua solo en los puntos dentro del intervalo, pero no en los bordes. En cambio, en este caso de acá sí sería continua en los bordes. Por ejemplo, para explicarles esto de aquí.
Miren, me piden determinar aquí un ejercicio si la función es continua. ¿Cómo determino si es continua? Una función por partes. Entonces, por definición, esta función puedo ver primero que f de 2 existe. Recuerden que f de 2 debe existir, porque estamos hablando en continuidad en 2. Entonces, si existe, lo puedo ver en la regla de correspondencia, evalúo 2, me queda que es 3. Luego debo ver que los límites laterales existan y sean iguales, para que el límite en el punto sea igual. Entonces recordemos que por izquierda, esto es bueno, por derecha primero, si yo me acerco por derecha a f de x, me estoy acercando por los x mayores que 2, entonces debo usar esta parte, no, ¿qué hablo? Esta parte porque son los mayores que 2, entonces evalúo la lineal, evalúo el límite, simplemente como no hay restricciones, evalúo 2, me queda que es 3. Y en cambio por la izquierda menores que 2, debería usar esta parte, porque estoy usando menores que 2, evalúo el límite justo cuando estoy cerca de 2, me queda que es 3 también. Por lo tanto, el límite en ese punto sí existe, porque por izquierda y por derecha son idénticos. Y finalmente concluimos que f de x sí es continua en x igual 2, porque como les dije, el límite existe, y este límite es igual a la definición de la función en 2. Por lo tanto, sí es continua en 2. Como vimos hace poco. Entonces, otros problemas que les pueden poner muy conocido es cuando te piden completar la función para que sea continua. Esta función, si nos damos cuenta, no está determinada en x igual 1. En x igual 1 no está determinada. Se volvió a salir. Ya, en x igual 1 no está determinada. Me está fallando la computadora, no sé por qué. Ya. En x igual 1. Bueno, en x igual 1 no está determinada. Como les digo, no vale, no puede ser x igual 1, porque aquí sería 0 sobre 0. Entonces lo que se hace es que básicamente esta gráfica te puede quedar una función, como vimos, con un hueco ahí, o puede ser que sea una asíntota en x igual 1. Entonces, en el caso de que sea un hueco, podemos ver si completamos ese punto para que la función sea continua. Entonces, para ver eso, debería ver que el límite exista. El límite cuando x tiende a 1 de f de x debe existir. Y ese límite yo voy a decir que va a ser igual a 1. Ya saben que esto de aquí es la definición de función continua. Entonces, la definición de función continua, esto que está aquí. Entonces, evalúo el límite. Recordemos que cuando tenemos determinación, si evalúo x igual 1, me queda 0 sobre 0, entonces es una indeterminación. Yo puedo factorizar arriba y tratar de factorizar abajo para simplificar el término que me produce la indeterminación. En este caso es x igual 1. Se va y me queda que este límite que estoy tratando de hallar es igual al límite cuando x tiende a 1 de x más 1. Y ahí yo puedo obtener fácilmente el límite, simplemente sería evaluando x igual 1, me queda 1 más 1 igual 2. Entonces ya obtuve el límite de esta función, de la que está aquí arriba. Sí pueden ver mi pantalla, disculpen por si acaso. Sí, la pantalla, o sea, me refiero a que, o sea, se ve tal cual lo de usted, imagino. No, es que parece que me está fallando aquí algo. No, no se ve. Explotó. Se Se ve ve todo blanco con blanco. plomo. A mí también Ajá, se me ve todo blanco. Un ratito. por eso, como usted la ve. Se le quedó trabado. Así parece. Tal vez un virus, no sé, o que tiene muchas pestañas abiertas. Yo Muchos tampoco sé, archivos. para ser sincero. Pero sí, se volvió loco el... Parece que se volvió loco el... Este de aquí, el...
¿cómo se llama? El PDF. El Adobe. Dejen ver si podemos, entonces. Ustedes están viendo igual que yo. Entonces dejen ver si lo bueno, mientras tanto podemos verlo en el, para seguir la clase, podemos verlo en el visualizador del campus. Hasta ver si vale esto, porque así como está no vale. Sigue dañado. Y si lo cierro, voy a cerrarlo mejor. No. Bueno. Ya nada. Entonces vamos al visualizador del campus virtual. Para terminar. Déjenme buscar la página. Ya. Sigue sin valer. Ya nada. Entonces vamos acá. No queda otra. Ya. Entonces como les seguía diciendo, pero aquí no puedo rayarlo más. Entonces, déjenme ver si annotate. Bueno, algo es algo. Ya. Entonces, como les decía, entonces lo que yo hago es ver que aquí esta función vale 2. Entonces, básicamente esta función cuando yo la grafique, me va a quedar como yo, este que está aquí, básicamente un x más 1, x más 1, allá, algo así, pero que en 2 no está evaluado. Entonces lo que pasa es que aquí hay un hueco, porque el límite sí existe. Entonces lo que yo digo es bueno en, no es 2, es 1, perdón, aquí, en 1,2. Entonces esta función existe y ese es el límite. Entonces yo lo que digo, bueno, en ese 1 que no lo tengo definido, yo digo que es 1. ¿sí? Yo digo que aquí f de 1 debe ser 2. Como que relleno ese hueco. Y ahí ya es continua la función en ese punto. Entonces por eso se hace eso. Se hace lo que está aquí. Entonces, déjenme ver que... Allá, el mouse. Entonces ya. Entonces se hace eso. Y así hago continua esta función. Básicamente usando la definición de función continua, que es la que, como les dije, esto que está aquí, estas gráficas que están aquí. Entonces, también aquí podemos ver que los intervalos de continuidad de 1 a 3, en este caso, estamos hablando de la función signo, que es la que está graficada aquí. Vemos que de 1 a 3, sería algo de aquí a acá. Vemos que de 1 a 3 está bien definida la función y es continua, porque no hay ningún salto. Lo bueno de gráficamente es que es mucho más fácil ver si es continua o no. No hay saltos, no hay huecos. Entonces yo puedo ver que efectivamente es continua en todo el intervalo, incluyendo los bordes, porque tampoco hay huecos ahí ni saltos en esos bordes. Por lo tanto, es continua. Es continua en todo el intervalo de 1 a 3. Pero en cambio, si queremos analizar de menos 1 a 1, vemos que hay este hueco que está aquí. Este hueco que en x igual 0. Experimenta un salto, por lo tanto no es continuo en ese valor. Por lo tanto no va a ser continuo en todo el intervalo. Entonces, por ejemplo, acá me piden a ver si esta función que está definida aquí es continua o no. Entonces yo puedo ver que esta función va a tener dos puntos que no está definida, ni en 1 ni en 2, porque ahí me hace 0 el denominador. Pero me dicen que en 1 vale menos 3 y en 4 vale 2. Entonces yo tengo que ver, para que ver si es continua, yo sé que esta función es continua en todos los puntos menos estos dos. Porque la función como tal no tiene nada raro, excepto en esos dos puntos. Entonces, por lo tanto, me falta ver si es continua en esos dos puntos, en 1 y en 2. Recordemos la definición de función continua. ¿Qué es lo que debemos ver? Lo que debemos ver es que el límite, cuando x tenga, por ejemplo, a 1, exista y que ese límite que existe debe ser igual a la definición evaluada en 1. Y eso también debemos hacerlo en 2, para ver si el límite existe, para ver si es continua, mejor dicho.
Entonces, ¿cómo tengo que obtener el límite cuando x igual 1? Entonces yo puedo ver que en x igual 1 si hay una ¿cómo se dice? Una indeterminación, porque me queda 0 sobre 0. Entonces yo puedo factorizar el 1 con el 1 y me queda esta gráfica. Aquí ya no tengo el problema con 1. Entonces aquí yo puedo evaluar. Yo puedo evaluar cuando x tiende el valor de 1 y me va a quedar su respectivo valor en el límite. Puedo tener el límite. Y es menos 3. En cambio, cuando x tiende a 2, yo evalúo y me queda 6 sobre infinito. 6 sobre 0, que digo. Ya de como les dije, si te queda 6 sobre 0 es infinito. Y en ese caso no hay límites, es una asíntota vertical. Por lo tanto, como vimos que el límite cuando f de x tiende a 1 es menos 3. Y además la función evaluada en ese punto es menos 3. Entonces en menos 3 sí es continuo. Es que hablo, en 1 sí es continuo. Porque se cumple la definición de continuidad. Y no es continuo en 2 porque no se cumple este límite. Porque esto de aquí es infinito, no existe. Entonces la función es continua en todos los reales menos en 2. ¿Ok? Dejen ver qué más. Esto se los dejo para que hagan. Me gustaría hacerlos, pero realmente el tiempo sí se me ha ido. Y bueno, si no tuvieran taller, sí lo podría hacer. Pero tienen taller. Entonces vamos a ver lo último que falta, que es la derivada. Entonces, ¿qué hablamos con derivada? Derivada nos referimos, en derivadas nos referimos cuando hablamos de la recta tangente a una curva en un punto. Entonces, eso es la derivada básicamente. Es algo muy importante en física, en matemática física, ingeniería en general. Entonces, lo que nosotros tratamos de hallar es para un punto, hallar la recta tangente. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, yo lo que hago es, si quiero sacar la derivada en un punto de la gráfica, por ejemplo en este punto, yo la derivada que es, por definición, es la pendiente, recordemos lo que era pendiente, la pendiente de la recta tangente. Entonces la pendiente de esta recta es la derivada de esa función en ese punto. Entonces la pendiente en la recta tangente es la derivada de esa función en ese punto. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Pues hacemos la siguiente aproximación. Yo digo el punto aquí, que es el punto donde yo quiero obtener la derivada, y el punto acá, un punto cualquiera. Entonces saco la pendiente de esa recta. Aquí está el primer punto donde yo quiero obtener la derivada y aquí está el otro punto. Entonces yo defino la pendiente. ¿Cómo es la pendiente? Pues recordemos que es y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Entonces saco y2. Allá, y este punto tiene de componente x c más h. C es el punto donde yo quiero obtener la derivada y c más h es el otro punto. Entonces yo digo, ya tengo x, que sería la resta entre estos dos. Me faltaría y para obtener la derivada, la pendiente. Sería f de c más h menos f de c. Y en x sería c más h menos c. Entonces te queda que la pendiente de esa recta secante es igual a esta expresión que está aquí. F de c más h menos c, f de c sobre h. Entonces, lo que vamos a hacer es que este puntito lo vamos a acercar al otro punto, infinitamente, que es lo que están haciendo aquí. Entonces el punto lo voy acercando, lo voy acercando, lo voy acercando, lo voy acercando. Mientras más me vaya acercando, más la recta secante se va a parecer a la recta tangente. Esta es la recta tangente y estas son las secantes. Mientras más me voy acercando, más se va a parecer. Entonces, cuando este punto esté básicamente encima del otro punto, o sea, sea en el mismo punto, entonces yo voy a obtener la recta tangente. Por eso se dice que la pendiente va a ser esta expresión, claro, la derivada va a ser esta expresión cuando h tiende a 0, o sea, cuando estos dos puntos se acercan infinitamente. Entonces, por eso se dice que la pendiente, la recta tangente, es el límite cuando h tiende a 0 de f de c más h menos f de c sobre h. Entonces, esta expresión me permite hallar la derivada en el punto C.
Tengo que sacar el límite cuando h tiende a 0. Entonces se ve un poco raro, pero no es tan raro, no es tan difícil de obtener. Este valor debe ser real. Este de aquí es lo mismo que lo que está aquí arriba. Así que no asustarse en eso. Es lo mismo. Mejor es así. Vamos a verlo así nomás. Entonces la derivada es esto, básicamente. Este límite. Ahora, algo que sí me sirve bastante es, por ejemplo, como les dije, sabiendo que la definición es la recta tangente, es la pendiente de la recta tangente, yo puedo sacar fácilmente la derivada de puntos de una recta. ¿Por qué? Porque en un punto, por ejemplo, me dicen saque la derivada en el punto 1. En este punto, ¿cuál es la derivada de la recta tangente? ¿Cuál es la recta tangente, mejor dicho? La recta tangente en este punto es coincidentemente es la propia recta, debido a que es un punto que pertenece a la recta. Entonces, la propia recta. Entonces, si yo quisiera sacar la derivada en este punto, simplemente tengo que sacar la pendiente de la recta, que eso ya lo sabemos hacer. En este punto 2, en 2.8, que es el otro punto, también, debido a que es una recta, la pendiente, la recta tangente, mejor dicho, la recta tangente a este punto es la recta, la propia recta, mejor dicho. Obviamente no es tan tangente porque no se intersecta en un punto, sino se intersecta en infinitos puntos, pero debido a que debido a que es una recta, esta es la recta tangente. Entonces, si yo quisiera sacar la derivada, simplemente debo sacar la pendiente de esta recta. Entonces, aquí en esta recta es horizontal. Recordemos que en una recta horizontal la pendiente es 0. Por lo tanto, aquí es 0. Y acá esta pendiente la debería sacar, que la puedo sacar con estos dos puntos usando la fórmula, que es básicamente lo que se hace. Entonces aquí sacamos la pendiente primero en f de 1, que como les dije iba a ser 0, y luego en f de 2.8, que sería la pendiente de esta recta, que la puedo sacar con la fórmula. Y me sale menos 4. Entonces eso puedo hacer porque porque la función es una recta. En una recta yo simplemente tengo que sacar la pendiente de la recta, y debido a que es recta, la recta tangente es la misma recta de la función. Entonces puedo sacar la pendiente de esta recta y ya estaría. Pero eso solo puedo hacer en líneas rectas. Ahora, ¿qué pasa si no es recto? Entonces, si no es recto, tendremos que usar la propia definición de la derivada. La propia definición de la derivada. Esto más se usa en física, por ejemplo, debido a que en física yo sé que la velocidad es la derivada de la función posición de dicho objeto, de un objeto, por ejemplo. Y la aceleración es la derivada de la función velocidad. Entonces, si me dan la posición, yo puedo obtener la velocidad y la aceleración aplicando la derivada. Entonces, en este caso, por ejemplo, para este caso tenemos reglas para derivar, pero por ahora no las hemos visto en realidad. Entonces, no podemos usar estas propiedades que vamos a ver, van a ver después cuando ingresen, cuando ya vean el cálculo. Entonces, por ejemplo, tenemos esto. Aquí vamos a usar la definición de derivada para obtener la derivada de esta función. ¿Cómo se hace? Pues usando este límite. Este límite es el que debemos sacar. El límite cuando h tiende a 0 de s de t más h menos s de t sobre h. ¿Cómo lo hago? Bueno, básicamente haces lo que te dicen aquí. ¿Qué te dicen? Que en s de t evalúes t más h. Entonces evalúo t más h al cubo más 3t más h al cuadrado más t más h menos s de t, que es t al cubo más t3 cuadrado más t sobre h. Entonces lo que haces aquí es cálculos matemáticos, haces cálculos, todo esto rompes paréntesis, términos semejantes, simplificas y llegas a esto. Entonces, lo bueno es que esta es una indeterminación. Cuando tú reemplazas h igual 0, te queda 0 sobre 0. Por lo tanto, tú puedes simplificar de alguna manera para obtener el límite, ese límite. Entonces, sí se puede. De hecho, si te das cuenta, aquí te queda, todo está multiplicado por h. Entonces, tú sacas aquí factor común h. Y este h la vas a simplificar. Esta
esta h la vas a simplificar con esta h. Entonces la simplificas y ahí te queda esta expresión. Ya no hay indeterminación, ya no hay 0 sobre 0. Entonces tú puedes simplemente reemplazar h aquí. Como h es 0, se va a ir esto. Eso también se va a ir. Eso se va a ir. Y te queda solo menos 3t cuadrado más 6t más 1. Y esta es la derivada de s de t. En este caso, la velocidad. ¿Ya? Así se calcula la derivada de una función usando su definición. Hay que hallar este límite. Asimismo puedo hallar el límite. Asimismo puedo hallar la aceleración. Que en ese caso yo debo usar la derivada de la velocidad. Es decir, el límite de cuando h tiende a 0 de b sobre t más h menos b de t sobre h. Este es el límite de la función de derivada. De nuevo reemplazo aquí, esta función es b de t. Evalúo primero t más h y después t nomás. Hago la resta, simplifico. Me queda de nuevo que puedo sacar factor común h. Entonces simplifico la h y me queda esta expresión. Aquí reemplazo h igual 0. Se va el 3h porque h es 0. Y te queda solo menos 6t más 6. Entonces esta es la derivada de b de t. Recordemos que hace la derivada la pendiente de la recta tangente. Al fin y al cabo, de ahí sale la derivada. Y esta es la aceleración, la función aceleración. ¿Ya? Bueno, aquí tenemos más ejercicios. En este caso no alcanzamos a resolver, pero o si este de aquí, miren este, es que voy a ver un poco hacer esta derivada. Por ejemplo, si quisiera sacar esta derivada, ni siquiera tengo el ejercicio. Ahí. Entonces, por ejemplo, si quiero sacar esta derivada, me dicen que saque la recta tangente, la pendiente de la recta tangente. O sea, sabemos que esto es derivada, por definición. Entonces saco la derivada de f de x. Que eso va a ser igual al límite cuando h tiende a 0 de f de x, ¿qué hago? De x más c más h menos f de x sobre h. Entonces esta es la derivada. Entonces reemplazo. Me va a quedar menos x más h al cuadrado menos 2x más h más 3. Entonces reemplazo x más h aquí. Acá no reemplazo nada, simplemente copio la fórmula. X cuadrado menos 2x más 3. Divido para h. Igual al límite cuando h tiende a 0. Entonces aquí lo que hago es... aquí se los dejo, mejor dicho, para que lo terminen, porque ya sí mejor que empiecen su taller. Y aquí deben simplemente usar cosas algebraicas y tratar de simplificar. Entonces, esto de aquí, como pueden ver, está en módulos. Está en módulos. Y bueno, entonces vayan al taller, por favor. Déjenme dejar de compartir. Eso sería todo por hoy de la clase. Entonces,